Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, este canal de YouTube donde elegimos un personaje de ficción, ya sea de series de televisión, de películas, de cine, incluso de novelas o de cómic, y intentamos hacer una cronología, una biografía como si hubiera vivido realmente. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Samantha Carter. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Samantha Carter es una astrofísica, ingeniera y piloto, además de que fue la jefe de operaciones de la expedición Atlantis por un año. Después de jugar un papel clave en llevar el programa Stargate como miembro del SG-1, pasó a liderar el proyecto Atlantis. Es considerada como la principal experta de la Tierra en el Stargate y en tecnología alienígena. Carter es la hija de Jacob Carter, general de división de las Fuerzas Aéreas. Nació el 29 de diciembre de 1968, aunque Orlin parecía creer que había nacido en el mes de mayo. Tiene un hermano llamado Mark Carter, quien está casado y tiene hijos. Su madre murió cuando ella era una adolescente. Culpó a su padre, que tenía que ir a recogerla al aeropuerto, pero no lo hizo, lo que obligó a la señora Carter a tomar un taxi y tener el accidente que la mató. Finalmente, Sam perdonó a su padre, a pesar de que Mark no lo hizo hasta después de muchos años de distanciamiento. Ella era excepcionalmente brillante y pasó a obtener un doctorado en astrofísica con un amplio conocimiento en la mecánica cuántica, mientras asistía a la Academia de las Fuerzas Aéreas. Trabajó en el Pentágono durante 2 años y registró más de 100 horas en el espacio enemigo durante la Guerra del Golfo. Después fue asignada a trabajar en el proyecto Stargate. En 1994, 2 años antes que el Dr. Daniel Jackson tuviera su oportunidad, y fue un miembro prominente de la investigación de las ciencias detrás del Stargate, además de desarrollar el equipo de marcación de la Tierra. No se sabe si era la líder o simplemente un miembro importante del equipo que diseñó el aparato de marcación. La Capitán Carter cree que debería haber sido parte del primer equipo, que fue Abydos, con el coronel Jack O'Neill y el Dr. Daniel Jackson. Un año después de la primera misión de Abydos, sin embargo, Carter fue capaz de unirse al equipo del coronel Jack O'Neill como su segunda al mando, al volver a Abydos para descubrir si los atacantes Goa'uld que llegó a la Tierra eran del planeta. A pesar de que tenía un gran conocimiento científico sobre el Stargate, ella no estaba preparada para su transporte primero y fue sorprendido con la guardia baja al llegar a Abydos. Tardó unos minutos, pero ya se recuperó. Sin embargo, casi de inmediato comenzó a investigar el Stargate de Abydos y su dispositivo de marcación de inicio. Después de conocer a los desaparecidos, el Dr. Jackson, Carter y O'Neill visitan todo Abydos, descubriendo que la puerta podría ir a varios cientos de mundos, y la razón por lo que el Stargate no podía llamar a cualquier planeta que no sea Abydos. Después, durante misión a Abydos, pues la mujer de Daniel Jackson es secuestrada y decide volver con ellos a la Tierra. Entonces ella se establece un equipo que se llama el SG-1, donde estarían el propio Jack O'Neill, Samantha Carter y el Dr. Daniel Jackson, además de un alienígena llamado Tilk. Después, durante su segundo año en el comando Stargate, ella se hizo cargo de un simbionte Torra que se llamaba Yolinar de Malsur, que se sacrificó para salvar a Sam de un Goa'uld. De esa manera, a partir de ahora, tiene recuerdos y algunas habilidades de la rama buena, digamos, de los Goa'ulds. Durante ese viaje también su padre, que se estaba muriendo de cáncer, pues pasa a ser pasa a compartir su cuerpo con otro miembro de la Torra, y de esa manera no muere. Bien, junto a Carter tendrá un papel bastante relevante a partir de aquí.
aparecen unos nuevos enemigos que son los replicantes. Si ya los Goa'uld eran bastante, los señores del sistema, bastante duros de roer, pues aparecen los replicantes, que son digamos en un principio robots de miniatura que se pueden autorreplicar y empiezan a luchar contra los humanos. Incluso después se empiezan a replicar con formas humanas. Bien, después de todo eso pasarían diferentes hechos, como la muerte del doctor Daniel Jackson, y entonces el coronel Jack O'Neill y Teal'c se retiraron a sí mismo, causando un resentimiento por lo que había pasado. Pero más adelante se forma un nuevo equipo en el que intervendría un alienígena llamado Jonas Quinn. Lo que no sabían es que Daniel Jackson realmente no había muerto y lo que había hecho era ascender a otro plano de existencia. Después de que el doctor Daniel Jackson descendió y volvió a SG-1, apareció otro Goa'uld que se llamaba Anubis, creando los guerreros Skrull nuevos, y Carter ayudó a la creación del arma utilizado para neutralizarlos. Bien, a partir de ahí Carter empieza a tener una relación con un policía que se llama Pete Shanahan. Y pasan alguna serie de sucesos, como que al capitán Jack O'Neill pues se le descarga toda una base de datos de los antiguos, los creadores de los Stargates, en su cabeza. Con eso pueden conseguir, antes de sacárselo, digamos una especie de mapas nuevos y una manera de poder ir a lo que se llamaba Atlantis, que era donde la tierra donde los antiguos empezaron a crear todo. A partir de ahí, pues desdesignada la doctora Elizabeth Weir para viajar a esa galaxia y poner allí una nueva base. La expedición Atlantis tuvo la oportunidad de enviar una transmisión de datos muy breve a la Tierra para poder decir que todo estaba yendo de momento más o menos bien. A partir de ahí se empiezan a crear diferentes cosas, un puente para viajar entre las dos galaxias, etcétera. Y además aquí, durante un tiempo, la coronel, en este caso Samantha Carter, pues se hizo cargo de esa base de los antiguos en Atlantis. Bien, más adelante siguieron habiendo equipos SG-1 en los que ya no estaba realmente ninguno de los miembros principales más que el alienígena Teal'c. El Dr. Jackson está en otras ocupaciones, la Samantha Carter también, y Jack O'Neill es el que, digamos, manda a todos los equipos. Bien, después, durante también un tiempo estuvo al cargo del comando Stargate, Samantha Carter, e incluso tomó el mando de una nueva nave llamada de clase Dédalo. A partir de aquí pues seguirían, y después de que terminara incluso Atlantis pues tendría varios cargos, pero siempre relacionados con el tema del Stargate. Lo curioso es que en una realidad alternativa que se ve en uno de los capítulos, Samantha Carter era médico civil y estaba comprometida con el general Jack O'Neill. Además, en esa versión de Carter se vislumbró brevemente al Dr. Jackson, que también era un civil y que debía ayudar en esa realidad a los, digamos, de la realidad nuestra, a ayudarles a salvar su mundo. Lo de las líneas temporales, digamos, es bastante común en esta serie. Durante sus horas libres a Sam le gusta trabajar en su motocicleta y el trabajo en los generadores de Naquadah, jugar al ajedrez con su, digamos, hija adoptiva Cassandra cuando está en la Tierra. Y se descubrió recientemente que ella también le gusta pescar con Jack O'Neill, a pesar de que el mero hecho de la pesca no le
digamos que no le gusta demasiado. Después de aquí tendría otra serie de algunas relaciones amorosas, que serían el capitán Jonas Hanson, que estuvo con ella antes de unir al programa Stargate, un miembro de la Torrad llamado Martuz, Narin, que fue uno de los Tolan que fue rescatado por San, y Orlin, que fue una antigua que se enamoró de ella y le siguió hasta su casa a la Tierra. También Joseph Faxon era un embajador Faxon asignado a negociar con los Ashen en una especie de realidad alternativa, aunque todo el mundo sabía que ella lo que quería es tener una relación con Jack O'Neill, pero el protocolo y el ejército no se lo permitían. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.